La lluvia caía a cántaros sobre el tejado de zinc de la pensión, y cada gota parecía hacer eco de la sentencia que Elara cargaba en el pecho desde que naciera. No eres suficiente. Sentada al borde de la cama estrecha, con las rodillas encogidas contra el pecho, observaba las grietas en el techo mientras las voces de la reunión del consejo aún resonaban en su mente. Una humana común, dijeron, sin magia, sin linaje, sin valor. Las palabras habían sido proferidas con la naturalidad cruel de quien describe el clima, como si su existencia fuera solo un hecho lamentable a ser tolerado. 23 años de vida, y Elara aún no había encontrado un lugar donde encajara. No entre los humanos comunes, que la miraban con desconfianza por vivir en la frontera entre los reinos, no entre los seres mágicos, que la trataban como una mancha en su mundo reluciente. Ella era la muchacha que limpiaba los salones después de los bailes, que servía vino mientras otros danzaban, que existía en los márgenes de todas las historias sin nunca ser la protagonista de ninguna. El reino de Vesperia era gobernado por jerarquías tan rígidas como las montañas que lo rodeaban. En la cima, los altos Fey, con su belleza inmortal y magia ancestral. Abajo de ellos, los híbridos, los metamorfos, los hechiceros de linaje menor, y en el fondo, aplastados bajo el peso de siglos de desprecio, los humanos sin magia, especialmente las mujeres, consideradas frágiles de más para sobrevivir, insignificantes de más para importar. Elara conocía bien su lugar. Cada mañana, al atravesar las calles de piedra de la ciudad de Noctis, sentía las miradas de desdén, oía los susurros que la seguían como sombras. «Pobrecita», decían las damas de la corte cuando pasaba. «¡Qué desperdicio de espacio!», murmuraban los guardias. Su único crimen era existir sin el brillo que este mundo exigía. La noche anterior, durante el banquete en honor al solsticio de invierno, Elara había servido vino a los nobles cuando Lord Kane, un alto fae de cabellos platinados, derramó a propósito su copa sobre el vestido de ella. «Cuidado, criatura», dijo, sonriendo mientras el líquido rojo escurría por el tejido barato. La sala entera rió. Nadie se movió para ayudarla. Nadie nunca se movía. Nadie nunca se movía. Ella limpió el suelo de rodillas mientras las carcajadas hacían eco, tragando las lágrimas, porque llorar solo confirmaría lo que todos ya pensaban, que ella era débil, patética, indigna hasta siquiera de piedad. Pero lo que nadie sabía, lo que Elara mal osaba admitir para sí misma, era que, en las profundidades de su pecho, donde el dolor y la humillación se acumulaban como cenizas, algo comenzaba a arder. Una brasa minúscula pero persistente. La rabia de quien ha sido pisoteada tantas veces que comenzó a olvidar cómo era estar de pie. Y quizás, solo quizás, la chispa de algo más peligroso, esperanza. Fue 3 días después del banquete que los rumores comenzaron a esparcirse por la ciudad como fuego en paja seca. El rey demonio estaba volviendo. Cael Sombrarida, el alfa de los abisales, el conquistador de las tierras sombrías, el hombre, si es que se podía llamarlo así, que había diezmado ejércitos enteros con un gesto de mano. Decían que él odiaba a las mujeres con una intensidad que rayaba en la locura, que su fortaleza en las montañas negras era una tumba para cualquier hembra que osara cruzar su camino. Susurraban sobre la maldición que cargaba, sobre el corazón congelado en hielo ancestral, sobre la oscuridad que lo consumía por dentro. Había historias, tantas historias sobre Cael, que él había matado a la propia madre al nacer, que su novia lo había traicionado con su hermano, llevándolo a masacrar a ambos en una única noche sangrienta, que una hechicera lo había maldecido a nunca conocer amor, solo odio. Nadie sabía a ciencia cierta cuál era la verdad, pero todos concordaban en un punto.
Kael Sombraherida era el ser más peligroso que jamás respirara, y su llegada a Vesperia significaba solo una cosa: alguien iba a sufrir. Elara debería haber sentido miedo cuando supo que sería designada para servir en el ala oeste del palacio, exactamente donde el rey demonio quedaría hospedado. Debería haber implorado por otra posición, haber huido, haber hecho cualquier cosa. Pero ella no hizo nada de eso, porque, en el fondo, una parte de ella, la parte cansada, lastimada, desesperada, pensó: ¿qué más él podría quitarme que este mundo ya no haya quitado? La primera vez que Elara vio a Kael Sombraherida fue a través de una rendija en la puerta del salón de recepciones. Él estaba de espaldas, pero aún así su presencia dominaba el espacio como una tempestad presa en forma humana. Alto, absurdamente alto, fácilmente sobrepasando 2 metros, con hombros anchos cubiertos por una capa negra que parecía absorber la luz alrededor. Su cabello era del color de la medianoche, cayendo en ondas hasta los hombros, y cuando él se giró ligeramente, Elara pudo vislumbrar el perfil angular, la mandíbula afilada, las cicatrices que cortaban su sien como relámpagos capturados en la piel. Pero fueron sus ojos los que la paralizaron. Incluso a la distancia, ella podía sentir el peso de aquella mirada, ver brillo como brasas moribundas, antiguo como el tiempo mismo y completamente vacío de cualquier cosa que se pareciera a la humanidad. «Tú», una voz cortante rompió su trance. Era Madame Corvina, el ama de llaves principal, una mujer alta fey cuya belleza era superada solo por su crueldad. «El rey demonio ha exigido vino. Ve, ahora». El corazón de Elara se disparó. Yo no debería. Ve, siseó Corvina, empujándola hacia adelante con fuerza suficiente para hacerla tropezar. Y no lo hagas esperar. ¿Sabes lo que le hizo a la última sirvienta que lo irritó? Dicen que solo encontraron cenizas. Con las manos temblando, Elara tomó la bandeja de plata con la botella de vino Sangre de Dragón y caminó por el pasillo. Cada paso parecía llevarla más cerca de una ejecución. Cuando empujó la puerta del salón privado donde Kael se había instalado, el aire cambió. Se volvió más denso, cargado de algo antiguo y peligroso, como el momento antes de que cayera un rayo. Él estaba junto a la ventana, observando la ciudad iluminada por el crepúsculo. No se giró cuando ella entró. «Déjalo ahí», dijo, y su voz era como vidrio molido en terciopelo, suave y cortante al mismo tiempo. Elara colocó la bandeja en la mesa con un tintineo de plata contra madera, sus dedos resbalando. «Sí, mi señor», susurró, inclinándose para salir. «Espera». La palabra la congeló en el lugar. Lentamente, aterradoramente despacio, Kael se giró, y por primera vez, Elara vio su rostro por completo. Él era devastador. No bello de la manera que los altos fey eran bellos, con su perfección etérea y real. La belleza de Kael era brutal, violenta, construida de líneas duras y sombras profundas. Las cicatrices no disminuían su apariencia, ellas la intensificaban, cada marca contando una historia de violencia sobrevivida y venganza concretada. Sus ojos rojos la recorrieron de pies a cabeza, una evaluación tan fría e impersonal que Elara se sintió como un insecto bajo una lupa. «Eres humana», constató. No era una pregunta. «Sí, mi señor». «Y una mujer». El tono cargaba tanto desprecio que Elara sintió como una bofetada. «Sí». Kael dio un paso en su dirección, y cada músculo de Elara gritó para huir. Pero ella se forzó a permanecer inmóvil, elevando la barbilla en un destello de desafío que la sorprendió. Los ojos de él se estrecharon. «Interesante», murmuró, tan bajo que ella mal consiguió oír. «¿No estás temblando?» «Estoy temblando», Elara respondió antes de que pudiera contenerse.
Y entonces abrió los ojos, chocada con su propia audacia. Solo lo estoy haciendo por dentro. Por un momento, un único momento suspendido en el tiempo, algo atravesó el rostro de Kael. Sorpresa, tal vez, o curiosidad. Entonces desapareció, sustituido por la máscara de indiferencia helada. «Sal», dijo, girándose de vuelta para la ventana, «y no vuelvas». Elara no necesitó oír 2 veces. Ella prácticamente corrió para afuera, su corazón martillando tan alto que abafaba todos los otros sonidos. Solo cuando estaba segura en su pequeño cuarto, con la puerta trancada y las espaldas contra la madera, ella permitió que sus rodillas se viesen. Había sobrevivido. De alguna forma, imposible e inexplicablemente, ella había sobrevivido a un encuentro con el rey demonio. Pero mientras la adrenalina disminuía, una otra sensación permaneció, extraña, perturbadora, imposible de nombrar. La manera como él la mirara, no con el desprecio casual que ella conocía también, pero con atención, como si, por una fracción de segundo, ella hubiese sido vista, realmente vista. Y eso, más que cualquier cosa, debería haber asustado a Elara hasta los huesos. Los días siguientes se arrastraron con la lentitud de melaza en el invierno. Elara fue reasignada a los aposentos del este, lejos de cualquier lugar donde Kael pudiera cruzar su camino, y ella debería haberse sentido aliviada. Pero en vez de eso, había una inquietud arrastrándose bajo su piel, un pensamiento que volvía repetidamente. ¿Por qué él me dejó ir? Las historias decían que Kael no toleraba la presencia de mujeres, que él las despreciaba con una intensidad que trascendía el mero machismo y se tornaba algo próximo de la repulsa visceral. Entonces, ¿por qué él simplemente la dispensara en vez de... ¿qué? Ella ni siquiera sabía lo que esperaba. Apenas sabía que la interacción la perturbara de maneras que no conseguía articular. En la quinta noche después de aquel encuentro, Elara estaba cargando toallas limpias por los pasillos desiertos cuando oyó voces viniendo de la biblioteca. Una de ellas, grave, áspera, inconfundible, era de Kael. La otra pertenecía a Lord Cayo, el mismo que la humillara en el banquete. «Las hembras son todas iguales», Cayo estaba diciendo, su voz embebida en vino y arrogancia. «Manipuladoras, mentirosas, útiles solo para una cosa. Usted entiende mejor que nadie, Vuestra Majestad». Elara debería haber seguido adelante, debería haber ignorado, pero algo la hizo parar, presionándose contra la pared al lado de la puerta entreabierta. «Cuidado con sus palabras, Cayo». La voz de Kael era baja, peligrosa. «Usted confunde mi historia asunto con una filosofía. Pero seguramente después de lo que te hizo, basta». El rugido fue tan súbito y violento que Lara sintió su reverberación en los huesos. Se oyó el sonido de cristales rompiéndose, pasos apresurados, una puerta que se cerraba de golpe. Silencio. Cuando Elara finalmente se atrevió a mirar por la rendija, Cayo se había ido. Kael estaba solo, sentado en un sillón junto a la chimenea moribunda, con la cabeza entre las manos. Y por primera vez desde que lo viera, no parecía un rey. Parecía un hombre exhausto, quebrado, cargando un peso que amenazaba con aplastarlo. Sin pensar, Elara se oyó golpear levemente la puerta. Kael levantó la cabeza tan rápido que ella casi huyó, sus ojos rojos capturándola con intensidad láser. «Tú», dijo, y había algo en su voz, sorpresa mezclada con algo más sombrío. «Te dije que no volvieras». «No he vuelto», respondió Elara, entrando con una valentía que no sabía poseer. «Nunca me fui. Trabajo en este palacio. A veces nuestros caminos se cruzarán». Los ojos de él se entrecerraron. «¿Eres increíblemente tonta o increíblemente valiente?» «Quizás ambas cosas». Colocó las toallas sobre la mesa cercana, sus movimientos deliberadamente calmos.
O quizás simplemente demasiado cansada para tener miedo. Todos deberían tenerme miedo. Probablemente, concordó el ara, y entonces, en esa locura que a veces poseía a los desesperados, añadió, pero ya no me asustas más de lo que ya me asusta el resto de este mundo. Kael se levantó en un único movimiento fluido, y de repente él estaba demasiado cerca, su presencia engulléndola como una marea. No sabes nada sobre mí, Siseo. No, el ara alzó la barbilla, forzándose a encontrar aquellos ojos imposibles. Pero sé lo que oí. Acayo hablando sobre mujeres como si fuéramos objetos, y tú lo corregiste. Algo centelló en aquellos ojos rojos. No me conviertas en un héroe, pequeña mortal. Simplemente odio la hipocresía. Entonces, ¿no odias a las mujeres? La pregunta flotó entre ellos, pesada como plomo. Kael la estudió por un largo momento, y el ara podía jurar que veía una guerra aconteciendo detrás de aquellos ojos, memorias antiguas batallando con el presente, odio entrelazado con algo que podría ser dolor. Odio la traición, dijo finalmente, su voz tan baja que era casi un susurro. Odio la manipulación, odio la debilidad que permite que otros nos destruyan. Dio un paso hacia atrás, colocando distancia entre ellos. Y odio en lo que me he convertido. Las palabras robaron el aire de los pulmones de Elara, porque ella conocía aquel odio, lo conocía íntimamente. Era el mismo que la consumía cada vez que se miraba en el espejo y veía solo a la chica que el mundo despreciaba. Entonces, no somos tan diferentes, dijo suavemente. Kael rió, un sonido áspero, sin humor. Somos mundos distantes, pequeña mortal. Mi nombre es Elara. No pedí tu nombre. No. Se giró para salir, deteniéndose en la puerta para mirarlo por encima del hombro. Pero ahora lo tienes de todos modos. Buenas noches, Su Majestad. Salió antes de que él pudiera responder, su corazón atronando, sus manos temblando tanto que mal podía sujetar las toallas. ¿Qué diablos acababa de hacer? ¿Había hablado con el rey demonio como si fuera igual? Como si sus palabras importaran, como si ella importara. Y lo más aterrador de todo, él había respondido, no con violencia o desprecio, sino con algo sorprendentemente cercano a la honestidad. Elara no durmió aquella noche. Se quedó tendida en la oscuridad, reviviendo cada palabra, cada mirada, cada segundo de aquel encuentro imposible. Y cuando finalmente se sumió en un sueño inquieto, soñó con ojos rojos y una oscuridad que, por primera vez en su vida, no parecía aterradora, parecía casi invitativa. El mundo tiene maneras curiosas de empujar a las personas una contra la otra, a veces a través del destino, a veces a través de la coincidencia, y a veces a través de un incendio que devora el ala este del palacio en una noche sin luna. El ara se despertó con gritos. Humo entraba por debajo de su puerta, espeso y negro, sofocándola incluso antes de que consiguiera salir de la cama. Sus dedos temblaron en el pestillo, su mente nublada por el pánico. El corredor era un infierno, llamas lamiendo las paredes, gente corriendo, el calor tan intenso que quemaba sus pulmones a cada respiración. Tropezó hacia adelante, sin saber a dónde ir, el mundo reducido a una pesadilla naranja y roja. Entonces algo cayó, una viga, pesada y en llamas, directo en su dirección. El ara no tuvo tiempo ni para gritar, simplemente cerró los ojos y esperó el impacto. Nunca llegó. Cuando abrió los ojos, Kael estaba allí. Él sujetaba la viga con una mano, como si no pesara nada, sus ojos rojos brillando a través del humo como linternas en la niebla. Sin una palabra, la alzó en sus brazos y corrió. El mundo pasó en un borrón.
El ara se aferró a su pecho, sintiendo los músculos moverse bajo sus manos, el calor de su cuerpo haciendo un contraste extraño con el infierno alrededor. Él salió a trompicones, a través del caos, hasta el jardín donde el aire estaba limpio y el cielo despejado. Solo cuando la depositó en la hierba, gentilmente, tan gentilmente que contradecía todo lo que el ara sabía sobre él, se dio cuenta de que estaba llorando. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué me salvaste?». Kael se quedó inmóvil, su expresión ilegible. Hollín manchaba su rostro, cenizas estaban atrapadas en su cabello, y había una quemadura en su antebrazo que él ignoraba completamente. «No lo sé», admitió, y había algo en su voz, confusión, quizá incluso miedo. «Debería haberte dejado allí, sería más fácil». «¿Más fácil?». «Más fácil que esto», gesticuló vagamente entre ellos, como si hubiera algo visible en el aire. «Más fácil que empezar a preocuparme». Las palabras le robaron el aliento a el ara más eficientemente de lo que cualquier humo podría. ¿Tú te preocupas?» «No», dijo Kael rápidamente, demasiado rápido. «No, no puedo, no lo haré». Y entonces se alejó, desapareciendo en la noche como la sombra que decían que era, dejando a el ara sola en la hierba, con cenizas cayendo a su alrededor como nieve sucia y un corazón latiendo con una esperanza tan peligrosa que debería haberla aterrorizado. Pero no aterrorizó. Porque por primera vez en su vida, alguien había elegido salvarla. Y no cualquier alguien, él. El hombre que supuestamente odiaba todo lo que ella representaba. El rey demonio que ni siquiera podía admitir que se preocupaba, pero que había corrido hacia las llamas aún así. El ara se abrazó a sí misma y rió, un sonido roto, histérico, maravilloso. El mundo aún la odiaba, la jerarquía aún la aplastaba, pero por un momento, solo un momento imposible, ella había importado, y eso lo cambiaba todo. Las semanas que siguieron fueron un estudio en contradicciones. Oficialmente, Kael Sombra Ferida seguía siendo el rey demonio, frío, distante, temido por todos los que cruzaban su camino. Participaba en los consejos donde decisiones sobre guerra y comercio se tomaban con la misma facilidad con la que otros decidían la cena. Caminaba por los salones con una aura de poder tan absoluto que hasta los altos faes se inclinaban en su presencia. No había nada en él que sugiriera humanidad, mucho menos bondad. Excepto que 3 días después del incendio, el ara encontró un libro en el alféizar de su ventana, poesía antigua, escrita en una lengua que ella estaba apenas comenzando a aprender. Ninguna nota, ninguna firma. Pero ella lo sabía. 5 días después fue un chal, lana suave, teñida en azul profundo, lo suficientemente grueso como para alejar el frío cortante del invierno que llegaba. Nuevamente, sin mensaje. Una semana después, cuando ella enfermó, solo un resfriado, pero debilitante para alguien sin magia de curación, un frasco de remedio apareció en su mesa de noche. El tipo de remedio que costaba más de lo que ella ganaría en un año. Y lentamente, tan lentamente que el ara no podía apuntar cuándo comenzó, el rey demonio comenzó a aparecer donde ella estaba. En la biblioteca, donde él se sentaba en silencio mientras ella leía. En el jardín de invierno, donde él examinaba plantas con una intensidad que sugería que estaba más consciente de su presencia que de la flora. En el pequeño patio detrás de las cocinas, donde el ara a veces iba para respirar y donde Kael inexplicablemente aparecía para observar la puesta de sol. No hablaban mucho, no necesitaban. Había algo en la presencia del otro que se volvía suficiente, una quietud que ninguno de los dos había conocido antes. Un día, mientras la nieve comenzaba a caer suavemente sobre el jardín de invierno,
Elara finalmente rompió el silencio. ¿Por qué me das estas cosas?, preguntó, sosteniendo el libro que estaba leyendo. Otro regalo sin firma. Cale no la miró, sus ojos fijos en las vidrieras cubiertas de hielo. Eres frágil, dijo simplemente. Humana, sin protección en este mundo. Alguien debería cuidarte. Pero, ¿por qué tú? Finalmente, él se giró, y lo que Elara vio en sus ojos la hizo perder el aliento, algo salvaje y asustado, como un animal acorralado. Porque no puedo parar, admitió, las palabras arrancadas de él como confesión. Porque me despierto pensando si has comido. Porque camino por los pasillos esperando verte. Porque por primera vez en décadas, este hielo a mi alrededor se está derritiendo, y eso me aterra más que cualquier batalla que haya enfrentado. Elara se levantó, su corazón una tempestad. Cael. No, él levantó una mano, retrocediendo. No digas nada, no debería haber dicho nada. Esto es una locura. ¿Lo es? Sí. El rugido de él resonó por el espacio de vidrio. No entiendes lo que soy, lo que he hecho, las cosas que he vivido, las elecciones que he tomado. No soy bueno, Elara. Nunca lo he sido, nunca lo seré. Ella dio un paso hacia él, luego otro, acercándose como se acercaría a algo herido. No necesito que seas bueno, dijo suavemente. Necesito que seas real. Soy un monstruo. Todos en este mundo me han dicho que era inútil, defectuosa, indigna de existir. Pero tú me ves. Entonces, tal vez, extendió la mano, deteniéndose a solo centímetros de su pecho. Tal vez seamos ambos las cosas que el mundo dice que somos, y tal vez eso no importe. La mano de Cael tembló cuando la alzó, sus dedos flotando sobre los de ella sin tocarse. Si te toco, susurró, su voz tan cruda que dolía escucharla. No podré parar. Si permito que esto suceda, querré retenerte, y retenerte significa destruirte, porque todo lo que toco se convierte en cenizas. Entonces déjame arder. Elara cerró la distancia, sus dedos finalmente encontrando los de él. El toque fue eléctrico. Sus dedos se entrelazaron, y Caelas hiró aire como si hubiera sido golpeado. Durante un largo momento, solo se quedaron allí, manos unidas, respiraciones sincronizadas, dos solitarios encontrando refugio el uno en el otro. Entonces Cael la acercó, sus brazos envolviéndola con una intensidad que rayaba en la desesperación, su rostro enterrado en su cabello. «Mi pequeño amor», murmuró contra su sien, las palabras tan bajas que Elara apenas consiguió oírlas. «Mi imposible, terca, valiente pequeña mortal, ¿qué me has hecho?». Elara lo apretó de vuelta, sintiendo el corazón de él latiendo con fuerza contra el de ella. «Solo lo que tú me has hecho a mí». Se quedaron así hasta que la nieve cubrió el mundo de blanco y el silencio fue la única lengua que necesitaban hablar. Los meses de invierno pasaron como un sueño febril. Cael y Elara existían en una burbuja frágil, robando momentos donde podían, conversaciones susurradas en la biblioteca a altas horas de la noche, caminatas por el bosque de pinos más allá del palacio, tardes enteras donde él le enseñaba sobre la historia de su reino y ella le enseñaba sobre esperanza. Él le contó sobre su infancia, criado en violencia, moldeado en guerra, traicionado por todos los que juraron amarlo, sobre la prometida que había amado con devoción absoluta solo para encontrarla en la cama con su hermano menor, sobre la masacre que siguió, la maldición que una hechicera moribunda había lanzado sobre él, que nunca conocería la paz, que su corazón sería hielo hasta que una mujer lo amara por lo que realmente era. «Y nadie puede amar a un monstruo», dijo, trazando patrones distraídos en el dorso de la mano de Elara. Estaban en el mirador más alto del palacio,
observando las estrellas. Así que dejé de intentar ser cualquier otra cosa. No eres un monstruo. Elara se giró para encararlo, sus ojos ardiendo con convicción. Fuiste herido, traicionado, convertido en arma por personas que deberían haberte protegido, pero eso no te define, ¿no? Su risa fue amarga. He matado a miles, Elara. He destruido ciudades. He hecho cosas que te darían pesadillas. En guerra, en autopreservación. Pero aquí, ahora, conmigo, eres gentil, eres cuidadoso. Me ves de una forma que nadie más ve. Los ojos de él buscaron los de ella, vulnerables de una manera que le rompió el corazón. ¿Cómo puedo ser digno de ti cuando estoy hecho de oscuridad? Y yo estoy hecha de insignificancia. Ella colocó su mano en su mejilla, sintiéndolo inclinarse en el toque. Pero juntos, tal vez seamos algo entero. Él la besó entonces, finalmente, inevitablemente. Sus labios encontraron los de ella con una reverencia que contradijo su reputación, como si ella fuera algo sagrado, algo a ser protegido. El beso era suave y devastador, lleno de años de soledad finalmente encontrando su fin. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. «Eres mi perdición», Kael susurró contra sus labios. «Y tú eres mi salvación», ella respondió, y lo besó nuevamente. Pero el mundo no permitiría que fueran felices. El mundo nunca lo permitía. Los rumores comenzaron como todos los rumores comienzan, en susurros, en miradas, en sonrisas maliciosas. El rey demonio y la sirvienta humana. La broma prácticamente se contaba sola. Lord Caius, aún resentido por haber sido reprendido, fue el primero en esparcir el veneno. «La mantiene como mascota», dijo durante una cena, lo suficientemente alto como para ser oído. «Algo para calentar su cama hasta que se canse de ella. Entonces la descartará como todo lo demás». Las palabras llegaron a Elara a través de las criadas, cada una añadiendo su propio giro a la historia. Decían que ella había embrujado a Kael, que usaba trucos baratos para mantener su atención, que era solo otra manipuladora, como aquella que lo había traicionado antes. Y lentamente, tan lentamente que Kael no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde, Elara comenzó a alejarse. Las dudas que ella había mantenido controladas comenzaron a susurrar. Se cansará de ti, se dará cuenta de que no eres nada. Encontrará a alguien mejor, más fuerte, más hermosa, más digna. Cada mirada de desdén de las damas de la corte, cada murmullo en los pasillos, cada recuerdo de su propia insignificancia se acumulaba hasta que el peso era insoportable. Una noche, cuando Kael la encontró en la biblioteca, ella apenas conseguía mirarlo. «¿Qué ocurre?», preguntó, sentándose a su lado, su preocupación palpable. «Nada», ella mintió. «Elara». Él giró su rostro hacia él, forzándola a encontrar sus ojos. «Háblame». «Tienen razón». Las palabras salieron como una confesión. «Todos ellos. No soy suficiente para ti. Soy solo una humana, Kael, sin magia, sin poder, sin nada que justifique tu atención. Eventualmente te darás cuenta y...» «Basta». Su voz era áspera, casi enojada. «Basta ya. ¿Crees que me importa la magia? ¿Con el poder? ¿Con cualquier maldita cosa que esta gente cree importante? Pero deberías. Eres un rey. Y tú eres mi corazón». Él la atrajo hacia sí, sus manos enmarcando su rostro. «¿Crees que no sé lo que dicen? ¿Crees que no oigo los susurros? Pero ellos no nos conocen. No saben lo que significa estar tan roto que has olvidado cómo es respirar sin dolor. No saben el milagro de encontrar a alguien que ve a través de la oscuridad». Sus labios rozaron su frente, sus ojos cerrándose. «No eres suficiente, pequeña mortal. Lo eres todo». Y Elara le creyó.
En ese momento, en ese espacio sagrado entre ellos, ella creyó. Pero la creencia es frágil cuando el mundo entero conspira para quebrarla. Fue Lord Casio quien finalmente forzó la separación. Apareció ante el consejo con una queja formal, que la presencia de Elara estaba influyendo en Cael de maneras peligrosas, que se estaba volviendo más blando, menos dispuesto a tomar decisiones duras, que la humana era una debilidad que sus enemigos podrían explotar. «Mándala lejos», exigió Casio, «o lo haremos nosotros por ti». El silencio que siguió fue absoluto. Todos los ojos se volvieron hacia Cael, esperando para ver si el rey demonio elegiría poder sobre amor, reputación sobre corazón. Y Cael, sentado en su trono con expresión de piedra, dijo, «No». La sala explotó. Nobles gritando, guardias posicionándose, caos irrumpiendo. Pero Cael simplemente se levantó, su voz cortando el tumulto como una lámina. «Cualquiera que toque a Elara responde ante mí personalmente. Y les garantizo, sus ojos rojos barrieron la sala, fríos como la muerte, que ninguno de ustedes sobreviviría». Pero victorias así tienen precios. Esa noche, Elara encontró una nota debajo de su puerta, apenas 2 líneas en caligrafía elegante. «Lo destruirás. Si realmente lo amas, vete antes de que sea demasiado tarde». Ninguna firma, ninguna necesidad de una. Y Elara, que había pasado la vida entera siendo destruida por el mundo, no pudo soportar el pensamiento de destruir a la única persona que la había hecho sentirse entera. Así que hizo la única cosa que parecía correcta. Ella huyó. Elara dejó el palacio antes del amanecer, con solo una pequeña mochila y un corazón destrozado. No dejó nota, no dijo adiós, porque sabía que si lo veía, si él le pedía que se quedara, ella no conseguiría partir, y necesitaba partir. Por él, porque amarlo significaba dejarlo ser el rey que necesitaba ser, sin la complicación de un corazón humano frágil arrastrándolo hacia abajo. Caminó por 3 días, durmiendo en bosques, comprando comida de campesinos con el poco dinero que tenía. Cada paso la llevaba más lejos de él, y cada paso dolía como morir. Pero en la tercera noche, cuando llegó a un pequeño pueblo en el borde del reino, supo que algo andaba mal. La gente estaba asustada, cerrando puertas, tablones en ventanas. «El rey demonio se ha vuelto loco», una anciana le contó. «Está destrozando el reino buscando a alguien. Dicen que ha destruido la mitad de Noctis. Dicen que no va a parar hasta encontrarla». El corazón de Elara se detuvo. «No, no, no, no. Esto no debería estar pasando. Él debería haber seguido adelante. Debería haberla olvidado». «¿A quién?», ella susurró, aunque ya sabía la respuesta. «A una muchacha, una sirvienta humana. Dicen que ella huyó y él no puede soportarlo». Elara se volteó y corrió de vuelta por el camino que había recorrido, sus pulmones quemando, sus piernas fallando. Porque si Cael se estaba destruyendo, si estaba dejando que la oscuridad lo consumiera, entonces su fuga había sido inútil. Ella había intentado salvarlo y solo lo había quebrado más profundamente. Llegó a Noctis al anochecer del día siguiente y encontró una ciudad en caos. Edificios dañados, gente escondida, un silencio pesado de miedo. Y en el centro de todo, en el patio del palacio, Cael. Él estaba de rodillas en medio de la plaza, su cabeza baja, su cuerpo temblando. A su alrededor, piedras del suelo estaban rajadas, como si algo violento hubiera explotado de él. Elara corrió hacia él, no importándole los guardias, con los espectadores, con cualquier cosa además de llegar hasta él. «Cael». Ella cayó de rodillas a su lado, sus manos enmarcando su rostro. «Cael, estoy aquí, estoy aquí».
Sus ojos se abrieron, y lo que ella vio en ellos la quebró. Devastación absoluta, pérdida tan profunda que trascendía palabras. «Te fuiste», él susurró, su voz hecha añicos. «Me dejaste. Pensé que te estaba salvando». ¿Salvándome? Su risa era un sonido horrible, rasgado y sangrando. «Eres lo único que me mantiene humano, y te fuiste». Me estaba convirtiendo en un monstruo de nuevo, Elara. Podía sentirlo suceder. La oscuridad, el odio, todo regresando porque eras la única luz y la apagaste. Lo siento mucho. Las lágrimas corrían por su rostro, cálidas e imparables. Lo siento tanto. Yo solo... Todos dijeron que te estaba destruyendo, que te estaba volviendo débil. Me haces fuerte. Kael la atrajo hacia él, sus brazos envolviéndola tan apretado que apenas podía respirar. Me haces mejor. Sin ti, soy solo el monstruo que siempre fui. Contigo, soy quien debería haber sido. Entonces no iré a ningún lado, susurró Elara contra su pecho. Nunca más. Lo prometo. Júramelo. Él retrocedió solo lo suficiente para mirarla, sus manos temblando donde sostenían su rostro. «Jura que no me dejarás». «Lo juro». Ella colocó sus manos sobre las de él. «Lo juro por todo lo que soy. Estoy contigo. Siempre». Él la besó entonces, allí en el patio abierto con el mundo observando, y no había nada gentil en ese beso. Era desesperación y necesidad y un amor tan feroz que consumía. Cuando se separaron, ambos estaban jadeando, y Kael presionó su frente contra la de ella. «Mi amor», susurró, «mi ancla, mi salvación». «Y tú eres mío», ella respondió, las palabras un voto más vinculante que cualquier ceremonia podría ser. Pero Lord Cayo, observando desde la distancia, sintió solo odio. Porque si había una cosa que hombres como él no podían soportar, era ver poder genuino en lugares que despreciaban, y estaba determinado a destruirlos, costase lo que costase. La conspiración llevó 2 semanas en formarse. Lord Cayo reunió aliados, nobles que temían la influencia de Elara sobre Kael, altos fey que veían su humanidad como contaminación, comerciantes que querían al viejo rey demonio de vuelta, implacable y cruel. Su plan era simple en su malicia: desacreditar a Elara públicamente, probar que era una manipuladora, hacer que Kael creyera que su amor era falso. Falsificaron cartas, correspondencia supuestamente entre Elara y un consejero rival, planeando usar a Kael para ganancias políticas. Sobornarían testigos para jurar haberla visto en complots secretos. Montaron toda una telaraña de mentiras tan convincente que hasta la verdad parecería sospechosa. El golpe vendría durante el Gran Consejo, un encuentro de todos los líderes de las naciones aliadas, realizado una vez por década. Cientos de testigos, imposible de esconder o negar. Perfecto. Elara no sabía nada de esto, estaba ocupada intentando aprender su nuevo papel, porque Kael, testarudo y absolutamente inflexible, había declarado que si la corte no aceptaría a Elara como ella era, entonces él cambiaría la propia corte. La había nombrado consejera, dándole voz en los asuntos del reino. La movida fue radical, escandalosa y completamente característica del hombre que ella amaba. «No necesitas hacer esto», ella le dijo una noche, mientras revisaban documentos en la sala del consejo privado. «Necesito». Él alzó los ojos del pergamino, sus ojos rojos suaves de una forma que solamente ella veía. «Tienes la perspectiva que nadie más tiene. Conoces lo que es estar sin poder en este mundo. Esa es la voz más importante en la sala. Me odian. Déjalos odiar». Él extendió la mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos. «Mientras yo te ame, nada más importa». Y Elara, que había pasado la vida entera queriendo importar,
Finalmente creyó que importaba. Fue su error, porque la creencia la hizo descuidada y el descuido la hizo vulnerable. El día del gran consejo amaneció claro y frío. El salón estaba repleto. Reyes, reinas, embajadores, nobles de 12 reinos diferentes. Cael estaba en su trono, Elara a su lado en una silla menor, pero igualmente ornamentada. Un símbolo, una declaración. Fue Lord Cayo quien se levantó durante los procedimientos, su voz cortando las discusiones diplomáticas. Su Majestad, dijo, inclinándose con falsa deferencia, pido permiso para presentar una cuestión de seguridad nacional urgente. Algo en el tono hizo que el estómago de Elara se hundiera. Cael frunció el ceño, pero asintió. Habla. Se refiere a la consejera. Cayo prácticamente escupió la palabra, y su verdadera lealtad. El salón quedó en silencio. Elara sintió todos los ojos volverse hacia ella, y de repente la sala parecía demasiado pequeña, el aire demasiado denso. Explíquese. La voz de Cael era hielo. Con gusto. Cayo hizo un gesto, y un sirviente trajo una pila de cartas. Estas correspondencias han sido interceptadas entre la consejera y Lord Tristán de las tierras fronterizas, detallando un plan para, ¿cómo debo decir?, seducir a su majestad, ganarse su confianza y luego influenciar decisiones políticas en favor de los intereses de Tristán. Esto es mentira. Elara se levantó, su corazón retumbando. ¡Yo nunca! Hay más. Cayo continuó, su voz ganando confianza. Testigos que la vieron en reuniones secretas. ¡Basta! El rugido de Cael sacudió las paredes. Se levantó, el poder emanando de él en ondas que hicieron retroceder a los nobles más cercanos. ¿Te atreves a venir aquí con acusaciones contra ella? ¿Contra ella? Contra una manipuladora. Caius alzó una de las cartas. La evidencia está aquí, en su propia caligrafía. No es mi caligrafía, dijo Elara, pero su voz sonaba débil incluso para sus propios oídos. Es una trampa, Cael. Tienes que creerme. Por un momento horrible y suspendido, él solo la miró. Y Elara vio la batalla teniendo lugar detrás de aquellos ojos rojos, el pasado luchando con el presente, la traición antigua resonando a través de los años. Muéstramelas, finalmente le dijo a Caius, su voz peligrosamente calma. Caius sonrió, una expresión triunfante y vil, y trajo las cartas. Cael las leyó, su expresión volviéndose más sombría con cada línea. Y cuando terminó, cuando alzó los ojos hacia Elara, había algo allí que la destrozó. Duda. Solo una chispa, solo un destello. Pero estaba allí. Cael, susurró ella. No puedes creer esto. Me conoces. Pensé que te conocía. Su voz estaba vacía, hueca. Antes. Esto no es antes. Esto soy yo. Somos tú y yo. Somos... La evidencia no miente, interrumpió Caius, y tenemos testigos. Sus testigos han mentido. Una nueva voz cortó el salón. Todos se giraron. Una mujer estaba en la entrada, anciana, encorvada, con ojos que brillaban con poder antiguo. La hechicera del bosque susurrante, uno de los seres más antiguos y respetados del reino. Puedo sentir la falsedad en esta sala como un hedor. Caminó hacia adelante, apoyada en su bastón. Estas cartas cargan magia de ilusión. Los testigos están bajo compulsión. ¿Y tú? Apuntó a Caius con un dedo nudoso. Apestas a culpa y malicia. El rostro de Caius palideció. No tienes autoridad aquí, bruja. ¿No? Ella rió, un sonido seco como hojas muertas. He visto el nacimiento de este reino, he bendecido a su primer rey, y veo la verdad donde hombres menores solo ven sus propias inseguridades. Se giró hacia Cael. Tu pequeña mortal no te ha traicionado,
pero tus propias dudas casi la han condenado. Elige, rey demonio, elige la oscuridad del pasado o la luz del presente. El silencio que siguió fue absoluto. Cael miró las cartas en sus manos, luego a Elara, luego de vuelta a Caius. Y lentamente, muy lentamente, algo cambió en su expresión. La duda desapareció, reemplazada por una rabia tan fría y absoluta que Caius dio un paso hacia atrás. «Intentaste hacerme destruir la única cosa buena en mi vida», dijo Cael, su voz baja y mortal. «Intentaste usar mi pasado contra mí, mi miedo, mi dolor. Estaba protegiendo el reino. Estabas protegiendo tu propio orgullo herido». Cael bajó del trono, cada paso deliberado, porque no puedes concebir que alguien tan insignificante como Elara pudiera tener valor, pudiera tener voz, pudiera ser amada. Se detuvo frente a Caius, mirándolo desde arriba con el peso de siglos. «Estás desterrado, de Vesperia, de mis tierras, de cualquier lugar bajo mi protección. Vete, antes de que cambie de idea y simplemente acabe contigo». Caius abrió la boca para protestar, encontró los ojos de Cael y huyó. Simplemente se giró y huyó, sus ropas finas ondeando tras él como las alas de un cuervo derrotado. El salón explotó en murmullos, nobles cuchicheando, embajadores intercambiando miradas impactadas. Pero Cael los ignoró a todos. Atravesó el espacio hasta Elara y cayó de rodillas ante ella. Allí, frente a reyes y reinas y el mundo entero, el rey demonio se arrodilló ante la pequeña mortal. «Perdóname», dijo, su voz quebrándose. «Perdóname por dudar, incluso por un segundo». «Cael, levántate». «No». Él tomó sus manos, presionándolas contra su frente. «No hasta que lo sepas, no hasta que entiendas que tú eres mi elección. No importa el pasado, no importa el miedo, no importa lo que el mundo diga. Tú, siempre tú». Las lágrimas resbalaron por el rostro de Elara mientras ella lo levantaba, mientras envolvía sus brazos alrededor de él y lo sentía temblar. «Lo sé», susurró ella, «siempre lo supe». Y allí, en aquel salón lleno de testigos, algo antiguo finalmente se rompió. La maldición que aprisionaba el corazón de Cael en hielo comenzó a resquebrajarse, fisuras de luz recorriendo la oscuridad. La hechicera del bosque susurrante sonrió, apoyándose en su bastón. «Finalmente», murmuró, «finalmente él eligió». Y elegir, descubrió Cael, era simple. Era renunciar al odio que lo había definido por tanto tiempo. Era reconocer que la fuerza no venía de paredes construidas alrededor del corazón, sino de permitir que alguien las derribara. Era amar con desesperación y completamente, incluso cuando asustaba. Especialmente cuando asustaba. «Cásate conmigo», le dijo contra el cabello de Elara, las palabras tan bajas que solo ella podía oír. No porque el mundo lo espere, no porque sea políticamente ventajoso, sino porque no puedo imaginar respirar sin ti a mi lado. Elara retrocedió solo lo suficiente para mirarlo, sus ojos brillando con lágrimas y alegría. «Sí», dijo ella, «sí, sí, sí». Y el salón estalló en aplausos, algunos genuinos, otros educados, pero todos reconociendo que habían presenciado algo raro. El nacimiento no solo de una unión, sino de algo que trascendía política y poder, esperanza. La boda se celebró un mes después, en el solsticio de verano cuando el sol permanecía en el cielo hasta la medianoche. No fue un evento pequeño. Reyes y reinas de 12 reinos vinieron a testificar, mercaderes y campesinos se alinearon en las calles, y el propio palacio parecía brillar con anticipación.
Pero para Elara, mientras estaba frente al espejo en sus aposentos, vistiendo un vestido de seda blanca bordado con hilos de plata, solo una cosa importaba. Él la había elegido. Frente al mundo, frente a su propio pasado, frente a todos los miedos que lo atormentaban, él la había elegido. Hubo un golpe en la puerta, y entonces Gael entró, luciendo devastador en vestiduras negras bordadas con patrones de llamas rojas. Se detuvo, sus ojos ensanchándose. «Estás...» buscó por palabras y falló, simplemente quedando allí bebiéndola con los ojos. «Estás radiante. Y estás viendo a la novia antes de la ceremonia». Ella apuntó, pero estaba sonriendo. ¿No hay alguna superstición sobre eso? Déjalos tener sus supersticiones. Él caminó hasta ella, sus manos encontrando su cintura. Ya he enfrentado suficientes maldiciones. Una más no hará diferencia. La maldición se rompió. Ella colocó sus manos en su pecho, sintiendo el latido cardíaco fuerte y firme bajo sus palmas. La hechicera dijo: «Cuando me elegiste, cuando elegiste el amor sobre el miedo, se rompió». «No». Gael sacudió la cabeza, sus ojos rojos suaves y llenos de algo que parecía reverencia. «Tú la rompiste, solo por existir, por ser lo suficientemente terca para no rendirte conmigo, la hiciste pedazos». «Entonces nosotros la rompimos». Ella se levantó en las puntas de los pies, rozando sus labios contra los de él. Juntos. La ceremonia se celebró en el patio principal, bajo un dosel de rosas blancas y linternas flotantes. La hechicera del bosque susurrante presidió, sus palabras antiguas resonando a través del silencio reverente. Cuando llegó la hora de los votos, Gael tomó las manos de Elara, sus manos engulléndolas de ella. «Yo era hielo», dijo, su voz cargando a través del espacio. Hielo y oscuridad y odio solidificado. Había olvidado lo que significaba sentir, esperar, amar. Y entonces apareciste tú, pequeña, frágil, tan humana que debería haber sido insignificante. Pero no lo fuiste. Fuiste fuego, fuiste luz, fuiste todo lo que pensaba haber perdido. Me recordaste que fuerza no es construir muros, es abrir puertas. Que poder no es gobernar a través del miedo, es gobernar con compasión. Me enseñaste a ser humano de nuevo, y por eso te lo debo todo. Mi corazón, mi alma, mi reino, mi vida, todo tuyo, siempre. No había un ojo seco en el patio. Elara sonrió a través de las lágrimas, apretando sus manos. «Yo era invisible», ella comenzó, su voz temblando pero firme. «Invisible y desechable, el tipo de persona que el mundo pisotea sin pensar dos veces. Había aceptado que ese sería mi destino, existir en los márgenes, morir sin dejar marca. Y entonces tú me viste, realmente me viste, no a pesar de mi humanidad, sino incluyéndola. Me diste voz cuando el mundo me silenciaba, me diste elección cuando el mundo me ofrecía solo obediencia. Me amaste cuando yo pensaba que no merecía amor. Transformaste mi invisibilidad en visibilidad, mi debilidad en fuerza, mi silencio en canción. Y por eso te doy todo lo que tengo, mi corazón, mi lealtad, mi vida, mi amor, para siempre». La hechicera sonrió, erguiendo sus manos arrugadas. «Que así sea, sellado en amor, forjado en desafío, bendecido por la propia tierra. Los declaro unidos». Y cuando Gael besó a Elara, cuando la jaló hacia él como si nunca fuera a dejarla ir, el cielo explotó en luz. La magia antigua que había atestiguado votos se manifestó en cascadas de luz dorada, envolviéndolos en brillo. Las personas gritaron en admiración, apuntando hacia el cielo, donde las propias estrellas parecían danzar. Elara, de pie en el círculo de los brazos de Gael, con el mundo celebrando alrededor de ellos, pensó:
Esto, esto es pertenecer. Finalmente pertenezco. Los meses que siguieron fueron los más felices de sus vidas. Gael gobernaba con el ara a su lado, su perspectiva humanizando decisiones que podrían haber sido brutales, su compasión suavizando su justicia. Juntos reformaron leyes que habían oprimido a los humanos sin magia, establecieron programas de protección para los vulnerables, abrieron la corte para voces que nunca habían sido escuchadas antes. Había resistencia, claro, siempre la había, pero cuando el rey demonio y su reina mortal hablaban con una sola voz, pocos osaban discrepar. Y lentamente, muy lentamente, el reino comenzó a cambiar. No de la noche. Y para el día, no completamente, pero lo suficiente. Lo suficiente para que, un año después del matrimonio, cuando Elara caminaba por las calles de Noctis, no encontrara solo miradas de desprecio, encontrara respeto, incluso, de algunos, algo parecido a afecto. «Estás cambiando el mundo», le dijo Kael una noche, mientras estaban en el balcón observando la ciudad iluminada por las linternas. «Nosotros estamos cambiando el mundo», ella corrigió, entrelazando sus dedos con los de él. «Todo juntos». «¿Eres feliz?» La pregunta fue vacilante, vulnerable de una manera que él raramente permitía. El ara se giró para encararlo, alcanzando para trazar las cicatrices en su sien, las líneas que el tiempo y la batalla habían dejado. «Estoy en casa», ella dijo simplemente. «Por primera vez en mi vida, estoy en casa. Entonces sí, soy absurdamente, ridículamente, completamente feliz». Kael la atrajo hacia sí, enterrando el rostro en su cabello. «Mi amor», él murmuró, «mi imposible, terca, salvadora pequeña mortal, ¿qué haría yo sin ti?» «Afortunado para ti que nunca vas a necesitar descubrirlo», ella sonrió contra su pecho. Y allí, bajo las estrellas que habían sido testigos de tantas despedidas y dolores, ellos se quedaron juntos, rey demonio y reina mortal, hielo y fuego, oscuridad y luz, no opuestos, sino complementos, no en guerra, sino en armonía. Porque a veces, solo a veces, el mundo permite que aquellos que fueron quebrados encuentren maneras de volverse enteros. Y cuando eso sucede, cuando dos almas destrozadas descubren que sus bordes irregulares encajan perfectamente, es el tipo de magia que ninguna hechicera podría conjurar y ninguna maldición podría romper. Es el tipo de magia que solo el amor puede crear. Y dura, oh, cómo dura, para siempre y un día después, hasta que las estrellas se apaguen y el propio tiempo se olvide de contar. Ellos duraron.